Muy bueno, mi gente, hoy estamos nuevamente aquí con otro video más. Hoy vamos a hacer algo que todos me vienen pidiendo, que es un clásico de la pastelería, que cada vez se utiliza más y que no debes dejar de conocer en profundidad. Esto se debe a que estamos haciendo un curso de tortas para eventos, tortas 3D, en el cual en el video anterior hicimos un bizcocho de limón que, si te gusta verlo, lo tenés en el canal. Y vamos a hacer próximamente una ganache de chocolate blanco con frutos rojos, para el cual se me ocurrió la idea de hacer este video de hoy, donde vamos a ver los tips, las fórmulas que existen, cómo hacer vos un relleno para torta o hacer una diferente ganache formulándola vos. No necesites ninguna receta y veamos todos los tips. Si haces bombones, cómo hacer para alargar el tiempo de duración que tienen adentro, hablando un poco de los niveles de humedad, cómo hacer para que sean húmedos y que duren más tiempo. Bueno, en fin, quédense al video de la ganache que comienza ahora. Bueno, la intención de este video es comenzar a ver y a generar y a crear recetas. Yo acá les voy a dar la receta de la ganache dura o firme o la que se utiliza para coberturas. Se utiliza también como ganachado o darle firmeza a las tortas antes de cubrir. Pero antes de comenzar con eso, les voy a decir que al final de la misma les voy a enseñar a hacer la variante frutal fresca, que también va a ir con los mismos porcentajes de densidad que la que vamos a ver hoy. Para la receta de hoy vamos a necesitar 300 gramos de chocolate al 70%. Algunos me van a preguntar, bueno, esta receta la puedo hacer con otro chocolate, la puedo hacer con un chocolate con leche, por ejemplo. Pues no, todas las recetas van balanceadas. Por ejemplo, si colocamos chocolate con leche, vamos a tener otros porcentajes de sólidos, vamos a tener otros porcentajes de grasa láctea, que eso yo se los voy a explicar de ahora en adelante para que puedan aprender a formular sus propias ganaches. Vamos a necesitar 300 gramos de chocolate 70%, vamos a necesitar 120 gramos de leche o nata, como le digan en tu país, al 35% de materia grasa, que es la que se utiliza para montar. Vamos a necesitar 15 gramos de glucosa. Ya vamos a ver por qué se utiliza la glucosa. Muchos me preguntan y me lo dejan en los comentarios siempre, ¿qué puedo poner en vez de glucosa? ¿Puedo dejar de no ponerla? Bueno, la glucosa tiene su función dentro de la receta, que luego se los voy a explicar. Y después 30 gramos de manteca o mantequilla. Bueno, lo que les puedo decir de la ganache es que está compuesta por tres cosas que son las básicas. Las básicas que son el agua, la grasa, que es la que hace la emulsión, y después tienen los sólidos. Después, depende del porcentaje que le coloquemos de esas tres cosas, va a ser el tipo de ganache y el uso que le vamos a dar. Por eso hay que tener muy presente los porcentajes de cada uno de los productos. Si tenemos sólidos, podemos estar hablando de cacao, podemos estar hablando de azúcar, podemos estar hablando de sólidos de leche. Si estamos hablando de grasa, podemos estar hablando de la manteca de cacao, podemos estar hablando de la manteca o mantequilla, podemos estar anexando aceites, etc. Y si hablamos de chocolate, podemos estar teniendo diferentes tipos de porcentajes donde pueden ir variando la manteca de cacao, los sólidos, los azúcares. Así que tengan mucho cuidado a la hora de hacer una fórmula ganache y yo les voy a explicar ahora cómo lo vamos a hacer. Lo que a grosso modo le puedo llegar a decir es que las ganaches están divididas aproximadamente en 4 tipos de acuerdo a los porcentajes de chocolate. Esto es aproximado, cuando uno ya lo ve en forma profesional lo empieza a ver por esos 3 parámetros que le dije anteriormente, que viene a ser una ganache formada con 2 veces de chocolate con 1 de crema, que viene a ser firme, dura, que se utiliza normalmente para ganachar tortas o para cubrir. Después tenemos otra ganache que está compuesta con un porcentaje de chocolate y un porcentaje de crema, que es la que se utiliza normalmente para enmascarar, para rellenar moldes o para rellenar tortas. Y después tenemos lo que es la 2 de crema y 1 de chocolate. Este tipo de ganache se utiliza normalmente para bañar postres por su consistencia mucho más fluida. A medida que vamos agregando chocolate, vamos endureciendo y viceversa a medida que vamos anexando crema. Y después tenemos otra que es por una parte de chocolate, 3 partes de crema, que es la que se utiliza para montar y se utiliza con manga, se usa para relleno de petit gâteau y diferentes tipos de cosas que ya en su momento les voy a estar explicando. Bueno, como les dejo aquí en este gráfico, la ganache esta que vamos a hacer ahora está compuesta por
un 25% de agua, un 40% de sólidos y un 35% de materia grasa. Eso es lo que le va a dar el balance justo para tener esa consistencia. Pero, como yo les dije anteriormente, van variando esos tres porcentajes, depende a esos tipos de ganache que yo les acabo de explicar recién. Si ustedes ven ahora acá en estos gráficos, se puede ver que cada uno tiene un 35%, un 35% y un 38% de materia grasa, pero en sí lo que va modificando a medida que uno le va agregando más crema es que va aumentando el porcentaje de líquidos y va disminuyendo el porcentaje de sólidos. Este tipo de balance en este tres tipos de cosas, cuando uno hace una receta y la va modificando, es la que te va a dar el tipo de uso que le vamos a estar dando. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero para qué me sirve saber los valores de esos tres sólidos, líquidos y grasas? Si tenemos componentes que tienen diferentes tipos de sólidos, diferentes tipos de grasas, entonces lo que hay que hacer es saber el componente, los ingredientes que utilicemos, saber cuánto sólido tiene, cuánto líquido tiene y cuánta materia grasa tiene, para luego poder sumar todo y poder ver qué porcentaje de la receta representa. De esta forma podemos lograr ganaches que tengan la misma densidad, la misma cremosidad y el mismo uso con diferentes tipos de compuestos. Podemos hacer uno que sea con muchísimo chocolate y que sea liviano, o hacer uno frutal que tenga las mismas texturas que el que yo les estoy diciendo. Para que ustedes formulen, les puedo decir y dejar aquí algunos porcentajes aproximadamente de sólido, de grasa y de azúcares que tienen los componentes que más utilizamos para hacer una ganache. Por ejemplo, un chocolate blanco está compuesto por sólidos magro de leche en un 12,3%, una grasa láctea del 4,7%, manteca de cacao de un 33%, azúcar un 50%. El chocolate 70% de cacao cuenta con 30% de cacao seco, 40% de manteca de cacao y 30% de azúcar. En cambio, la leche tiene un 35% de grasa láctea y un 65% de agua. Por supuesto que esto es a grosso modo porque cada uno de ellos tiene presente algún otro tipo de proteínas y demás. La mantequilla o manteca tiene un 85% de materia grasa y un 15% de agua. El cacao en sí, que uno consigue cacao amargo, que uno puede también anexar a una receta para aumentar los secos de cacao, cuentan con un 15% de manteca de cacao, además del cacao seco desgrasado. Con estos gráficos lo que les quiero demostrar cuál es el porcentaje de agua, de grasa y de sólidos que tienen con respecto a cada uno de los productos. A la izquierda tenemos un gráfico donde podemos ver una ganache 2-1, que es la que estamos haciendo en este momento, y a la derecha una ganache floja 1-2, que es la que utilizamos para bañar. Si podemos notar, podemos ver que el porcentaje de agua va aumentando, en cambio el porcentaje de sólidos, que está compuesto por azúcares y sólidos de cacao, van disminuyendo en forma proporcional, y si vemos la parte de la materia grasa, que es lo más importante que aquí se modifica, pero que sí se mantiene dentro de un 35 y un 38%, es el tipo de materia grasa que la compone, reduciéndose paulatinamente el porcentaje de manteca de cacao y reemplazándose por mantequilla. De esta forma, la semana que viene, cuando desarrollemos el video de la ganache de frutos rojos, vamos a poder ver cuántos sólidos y líquidos tiene, como para poder balancear la receta y que tenga los mismos porcentajes y tenga la misma densidad y estructura. Bueno, espero que yo con todo este tipo de cosas que les voy diciendo no se me aturdan. Mi idea es que puedan llegar a entender cómo hacer una receta que les salga bien balanceada. No me queda más que veamos el proceso. Bueno, ahora comenzaremos a hacerlo. Para eso vamos a colocar los 120 gramos de crema de leche al fuego con los 15 gramos de glucosa. Lo que sí, no dejemos que hierva. Con que llegue aproximadamente a unos 80 grados está bien para no quemar el chocolate, porque vamos a introducirlo dentro del chocolate. Bueno, como siempre digo, el chocolate es enemigo del agua y lo que estamos haciendo acá es arruinando un chocolate. ¿Por qué? Porque estamos agregando líquidos. ¿Y qué es lo que pasa cuando agregamos líquidos? Al ingresar agua dentro de un sistema de suspensión, porque el chocolate es un sistema de suspensión,
ingresa líquidos que empiezan a formarse como especie de grumo, un sistema que se llama discontinuo. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a agregar agua, empieza a generarse como una especie de emulsión de agua en grasa, y luego, a medida que vamos removiendo, se va dando vuelta la posición del emulsionante. ¿Se acuerda usted cuando hablamos del tema de la crema de montar en el video de la crema de montar, donde hablé de los fosfolípidos que tienen un lado que es afín al agua y otro que es afín a la grasa? Bueno, la lecitina, cuando está en el chocolate, el lado afín al agua está en el ingrediente que es soluble el agua, que es el azúcar. De ese lado está del lado del azúcar. Y está del lado de la grasa la otra parte. Entonces, cuando uno empieza a agregar líquidos, ¿qué empiezan a hacer? Ese fosfolípido migra, el agua o la crema de leche se va a asociar con el azúcar y la parte del fosfolípido que es afín al agua se va a asociar a ese lado y el otro a la parte del chocolate. Y cuando uno empieza a mezclar, empieza a darse vuelta para formar luego una emulsión de grasa en agua. Yo aquí les dejo más o menos un diagrama de cómo es el proceso para que se den cuenta cómo es de complejo esta situación y lo que logramos aquí, este espectacular producto que tanto estamos utilizando cada vez más en pastelería y que es la base de muchísimas cremas de petit gâteau y demás rellenos de torta, coberturas. Bueno, el chocolate hoy en día es la vedette donde aprovechamos la materia grasa, la manteca de cacao y todas esas posibilidades que tiene el paladar de disolverse a la temperatura del cuerpo humano a lograr un producto gourmet de primera línea. Por eso este producto es espectacular y cada vez lo estamos utilizando más. Una vez que ha reposado, comenzaremos a mezclar. Acá empieza a pasar lo que yo les dije, cómo empieza a cambiar el sentido de la emulsión. Ahí se ven algunos glóbulos todavía de agua y grasa, hasta llegar a lograr la tersura y el brillo de la ganache de chocolate. Seguimos así hasta disolver todas las partículas de chocolate, hasta llegar a los 40 grados, donde agregaremos la manteca o mantequilla. Una vez que llegamos a los 40 grados, colocamos la manteca o mantequilla a temperatura ambiente. La mantequilla la agregamos luego de la emulsión por debajo de los 40 grados para que no destruya la estructura de la misma. ¿Saben por qué se llama ganache? Esto se llama, ganache quiere decir sopengo. Esto se debe a que esto comenzó como una falla de un error que cometió un aprendiz pastelero y luego se dieron cuenta de que lograban suavizarla y bueno, y después se empezó a utilizar. Y bueno, como les dije, ese emulsionante llamado lecitina de soja que tiene el chocolate debe estar presente en el chocolate y tiene que ser de buena calidad. Porque la lecitina de soja, si es menos del 0,5% en el chocolate, no logra capturar todo el azúcar y después tenemos chocolate con problema de que el azúcar florece. Y luego, si es de mayor cantidad, forma dentro del chocolate los excesos de lecitina que no están capturando el azúcar, una especie que se llama micela o pequeños grupos de fosfolípidos sueltos que le dan una viscosidad que por ahí no es muy buena para darle fluidez en los encapsulados, en las tabletas y demás. Bueno, al principio yo les dije que le iba a dar algunos tips por el tema de los rellenos de bombón que por ahí se echan a perder y le tienen poca duración. Y después le dije también que la glucosa cumplía una función primordial dentro de la ganache. Cuando uno utiliza azúcares dentro de la ganache, lo que está logrando es mayor conservación por el hecho de que existe una variable que se llama water activity, que es la cantidad de agua suelta que encontramos dentro de nuestra ganache, por ejemplo, o nuestro relleno de bombón. ¿Cómo hacemos para que esa agua que está suelta quede retenida? Hay que colocarle productos como la glucosa, como el azúcar invertido y demás que sujetan el agua que está suelta y la liga para que no quede libre para la proliferación de microorganismos. Por eso es muy importante la colocación de la glucosa si quieres que tus bombones te duren mucho más tiempo. Otra cosa que también es importante es el tema de los pH. Por ahí si sos ama de casa, esto por ahí un poco te va a resultar un poco difícil, hacer cuenta que no dije nada, pero si sos profesional tenés que tratar de, si te dedicás a la bombonería, tener un pHímetro para poder saber qué nivel de acidez tiene el relleno. Mientras más ácido sea, en anexo de determinados productos, podés llegar a lograr que sea de mayor duración. Yo acá les dejo
un gráfico donde podés ver el tema de la relación del agua suelta, el water activity, que va con relación a la cantidad o el porcentaje de azúcar que vos le pongas a la receta. Tampoco hay que lograr un balance entre ese pH que te digo y un balance también en la cantidad de agua no ligada de la receta para poder lograr, así como te dejo ahora otro gráfico acá que te dice, de acuerdo al valor que tenga de WA o de Water Activity, que tenga en la duración que vas a tener en los bombones. Por ese motivo también yo les expliqué que había 4 tipos de ganache. A medida que ganache pasa del duro al batido, el tiempo de duración cada vez es más corto, por la cantidad de agua que tiene esa receta. Como le dije con el tema de la duración, pH se puede lograr con el anexo de limón, vinagre o agregar sal también, que es otro elemento que liga, al igual que el azúcar, el agua libre. Pero hay que tener mucho cuidado porque los porcentajes que hay que colocar son mínimos para que no modifiquen tanto el sabor de la receta. El balance es fundamental. Bueno, otra cosa, por ahí si lo necesitan utilizar rápido, la forma se puede enfriar como se hace con un chocolate tradicional. Lo colocamos sobre la mesa y lo templamos a espátula. Si no, se puede llegar a dejar para que se hidrate los óleos de cacao más de 6 horas en heladera, en el caso de los ganaches batidos. Y esto lo vamos a estirar de la forma tradicional del chocolate. Temperatura óptima para la utilización del ganache, tanto sea para relleno o para torta y demás, es de 30 grados. Otra cosa también muy importante es que algunos, cuando veían la receta que yo les había dado para el relleno de torta, me dicen, no, pero eso es una butternut. No confundan una ganache con una butternut. Yo les dije a ustedes que el porcentaje de materia grasa que tiene una ganache es del 35-38% y siempre se mantiene estable cualquiera sea el firme, el medio, el liviano, el batido, siempre va variando los líquidos, pero siempre se mantiene la materia grasa en el mismo porcentaje. Bueno, acá les dejo un gráfico donde pueden observar la diferencia entre la trufa o la ganache 2 a 1 con la butternut. La diferencia fundamental que tiene es que bajan los sólidos y las grasas de cacao para agregar manteca. Y los líquidos siempre se mantienen igual, cosa que no pasa a medida que vamos cambiando desde una ganache firme a una ganache montada. Y bueno, si te gusta el contenido de este canal y lo que vamos aprendiendo, te invito a que te unas, a que pongas like, comentes las dudas que te queden. Y bueno, ahí quiero agradecer también. Hay mucha gente que colabora uniéndose al canal con un pequeño aporte para poder difundir esto de pastelería gratuita para todos. Desde ya, siempre, mil gracias. La semana que viene veremos la ganache de frutos rojos, que es la que vamos a utilizar para la torta 3D, que es el siguiente video. Y desde ya les agradezco su participación. Los dejo aquí con otros videos y saboreando esta rica ganache.